Primero hablaremos acerca del adenoma hipoficiario. Eh, Como recordamos, la hipófisis es una glándula endocrina que se sitúa en la silla turca del hueso esfenoides, y entre las tantas afecciones que puede tener se encuentra el adenoma hipoficiario. Es por eso que el adenoma hipoficiario es una neoplasia benigna de la pituitaria anterior o adenihipófisis que se caracteriza por presentar un crecimiento lento y una buena diferenciación celular. Este tipo de tumor suele causar una gran morbilidad debido a uno de dos mecanismos. El primero, una inapropiada secreción hormonal de un tipo celular endocrino que puede ser somatótropo, lactótropo, corticótropo, tirótropo o gonadótropo, o por ocupación de espacio y compresión local de las estructuras vecinas, donde el quiasma óptico va a resultar el más afectado. Eh, en cuanto a su clasificación, está dado por su tamaño y por su función. Según su tamaño, se dividen en microadenomas, que van a presentar un diámetro menor de 1 centímetro, macroadenomas van a tener un diámetro mayor o igual a 1 centímetro, y adenomas gigantes, cuyo diámetro va a ser mayor de 3,5 centímetros. Y según su función, se van a dividir en adenomas funcionantes, donde el tumor va a estar, donde la composición de las células del tumor van a provocar un aumento de la secreción de una o varias hormonas de la hipófisis anterior. Y los adenomas no funcionantes, cuya composición celular no va a producir hormonas, pero lo que sí va a provocar va a ser la ocupación del espacio y la compresión de las estructuras vecinas, como ya mencioné. Ambas clasificaciones van a estar relacionadas mucho con la gravedad del paciente. En cuanto a la etiología, al ser muy compleja, va a estar dado por la combinación entre factores intrínsecos y extrínsecos. Entre los factores extrínsecos están los factores de crecimiento y las hormonas. Y entre los factores intrínsecos, anomalías en las vías de señalización celular, la desregulación del ciclo celular, activación de protoncogenes como el oncogen RAS, la inactivación de genes supresores tumorales, el gen P53 y también epimutaciones. Para ser más específicos, en las alteraciones genéticas de los adenomas hipoficiarios va a haber alteraciones moleculares, sea en la línea somática del tumor o en la línea germinal. Y entre los casos que se van a presentar van a ser esporádicos, que van a representar un 95%, y familiares, un 5%. Y acerca de los adenomas hipoficiarios producidos por alteraciones epigenéticas, va a estar dado por un silenciamiento de la metilación del ADN, por ejemplo, en genes como el CDKN2A, EDB1 y el MEG3, o por también una expresión anormal de los microARNs. Por ejemplo, en los adenomas productores de somatotropina o prolactina, va a haber una disminución de la expresión del tipo de microARN MIR15A y también MIR16-1. Ahora, para hablar con más detalle sobre qué genes podrían estar alterados en los adenomas hipoficiarios, vamos a clasificarlos primero en adenoma esporádico y familiar. En el adenoma esporádico, la mutación más frecuente va a ser la somática, y el gen que con mayor frecuencia va a mutar va a ser el GNAS, que se va a localizar en el cromosoma 20 del brazo largo. También van a estar afectados otros genes como el XLAG, y también por mutación somática mosaico, también va a haber afección en el gen HGH. Y por el otro lado, en cuanto a los adenomas familiares, van a ser producidos mayormente por una mutación germinal, y van a estar relacionados con una serie de síndromes familiares, entre los cuales el que más destaca va a ser la neoplasia endocrina múltiple, que se va a dar en un 40%, en el cual el gen afectado va a ser el gen menina y también otro gen, el gen CDKN1B. También se va a encontrar el síndrome familiar de los adenomas hipoficiarios aislados, o también llamado FIPA, donde el gen afectado va a ser el GPR101 y el AIP, el complejo
que también va a ser una enfermedad asociada con lentiginosis, mixoma, síndrome de Cushing, también cáncer de tiroides y tumor testicular, y el gen afectado va a ser el PEDKAED1A. También el síndrome de adenoma hipoficiario, paraganglioma y feocromocitoma. Aquí aquí el gen va a ser el CDH, que presenta varios subtipos. Y también, por último, el síndrome familiar de blastoma hipoficiaria, donde el gen va a ser el DICED1. En cuanto a la fisiopatología, tomaremos como ejemplo un adenoma hipoficiario esporádico. En esos tipos de adenoma, el gen con mayor afección va a ser el GNAS, que se localiza en cromosoma 20, y que este gen se va a encargar normalmente de codificar la subunidad alfa de la proteína G estimulante. La proteína G estimulante va a ser como un intermediario de la transducción celular eh, al permitir la comunicación entre el receptor de superficie celular y un efector intracelular. Lo que va a hacer esto va a activar a un segundo mensajero que va a ser el adenilato ciclasa, y este va a producir el AMP cíclico o monofosfato de adenosina cíclico. Y este AMP cíclico va a ser un mediador mitogénico que va a producir la estimulación, tanto la proliferación, diferenciación y secreción hormonal. Pero si es que existe una mutación del gen GNAS, esta activación ya no va a poder cesarse, porque normalmente va a ser transitoria, pero al haber esa mutación, esto va a afectar a que la enzima GTP-ASA, que presenta cierta relación con la subunidad alfa de la proteína G estimulante, ya no cambie o transforme el GTP que activará la proteína G a GDP, por lo que este proceso no tendrá fin, y lo que se dará será una activación constitutiva de la proteína G estimulante alfa. Ya esa proliferación y síntesis y secreción de la hormona hará que produzca un adenoma hipoficiario, y este adenoma hipoficiario, dependiendo de cuál célula se encuentre afectada, va a secretar grandes cantidades de hormona. Aquí podemos ver a los tipos de hormonas que podrían ser secretadas: la prolactina, gonadotrofinas, tirotropina, adrenocorticotropina y también la somatotropina. En cuanto a la clasificación de los adenomas hipoficiarios, como ya dije, van a hacerse según el tipo de célula endocrina que se encuentre afectada, y según la frecuencia. Primero va a ser los adenomas lactótropos, o también llamados prolactinomas. Luego va a seguir el adenoma somatótropo, también el adenoma corticótropo, el tirótropo y el gonadótropo principalmente. Y estos adenomas lo que van a hacer, van a producir síndromes aislados, como van a ser en el caso de un prolactinoma, galactosea y amenorrea en la mujer, y disfunción sexual e infertilidad entre sus manifestaciones clínicas. También va a haber una osteoporosis en ambos sexos. Si el adenoma resulta ser de células somatótropas, el síndrome que va a producir va a ser en niños gigantismo y en adultos acromegalia, y entre las manifestaciones clínicas va a haber crecimientos de manos y pies, también rasgos faciales toscos e intolerancia a la glucosa y cardiomegalia. Si es que el tumor está formado por células corticótropas, el síndrome que va a producir va a ser un síndrome de Cushing o un síndrome de Nelson. En el caso del síndrome de Cushing, que es el más frecuente, las manifestaciones que se van a presentar va a ser una redistribución de la grasa corporal, estrías abdominales, hipertensión arterial y diabetes. Ahora, si es que el tumor está compuesto por células tirótropas, el síndrome va a ser un hipertiroidismo, y las manifestaciones va a ser intolerancia al calor, arritmias cardíacas, temblor, así también como pérdida de peso.
Y por último, si es que el tumor está compuesto por células gonadótropas, el síndrome asociado, aunque los mecanismos eh, no, por sí solos no van a producirlo, van a necesitar de otros. Va a ser un hipogonadismo y también efecto de masa y hipopituitarismo. Y las manifestaciones clínicas frecuentes va a ser alteraciones menstruales, también alteraciones en la fertilidad y en el líbido. Eh, ya en las manifestaciones clínicas, como dije, va a depender mucho del síndrome que presenta la persona. Si es un hipertiroidismo, ya mencioné, va a haber pérdida de peso, eh, intolerancia al calor. Si es un síndrome de Cushing, también va a haber estrías abdominales, hipertensión arterial. Si es gigantismo o acromegalia, gigantismo en niños y acromegalia en adultos. Crecimiento largo de los dedos de las manos y pies. eh, si es una galactosea, también ya dije, y también amenorrea. Ya, pero en cuanto a las menstruaciones que va a producir el tumor hipofisario en sí, va a ser alteraciones visuales como visión doble, pérdida del campo visual, también párpados caídos y cambios en la visión del color. También dolor de cabeza, cansancio, insomnolencia, un flujo nasal de líquido transparente, náuseas y vómitos, problemas en el sentido del olfato. Mm, Ya en cuanto al diagnóstico, este va a estar dado primero por un examen físico que se va a realizar al paciente, después también por un análisis de la función endocrina y también por exámenes complementarios que permitan confirmar el diagnóstico, como son un examen de campo visual, una tomografía computarizada y una resonancia magnética cerebral. Y en cuanto al tratamiento, principalmente va a ser farmacológico y también sustitución hormonal. También se va a encontrar la radioterapia y la cirugía transesfenoidal, una microquirúrgica o endoscópica y transcranial también. Ya, le doy paso a mi compañero que hablará del síndrome de secreción inapropiada de vasopresina. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de este síndrome, que también es conocido como el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Este síndrome clínico y bioquímico se caracteriza por tener episodios de hiponatremia, y esta hiponatremia se da en aumento, va a aumentar las acciones de ADH, pero en situaciones en donde no se dan los estímulos normales. Esos estímulos normales son la hiperosmolaridad, la hipovolemia o la hipotensión. Está asociada a diferentes procesos patológicos y puede ser muy relacionada también a efectos de medicamentos. Siguiente, por favor. Coloqué epidemiología porque es una anomalía electrolítica muy común en pacientes hospitalizados, el 30%, también el 90% de sucesos después de una hemorragia subaracnoidea es este síndrome de secreción inapropia de ADH, y en un 80% también está asociado a neumonías. Siguiente, por favor. Dentro de la etiología vamos a encontrar que es muy variada, muy diversa. Vamos a poder ver que pueden ser tumores eh, intratorácicos o extratorácicos, dentro de los cuales encontraremos en primer lugar los pulmonares, como el carcinoma broncogénico, el mesotelioma, linfoma, extratorácicos como carcinoma duodenal, carcinoma pancreático, ureteral, uterino, carcinoma nasofaríngeo, entre otros. Dentro de esos también vamos a encontrar trastornos del sistema nervioso central, que pueden ser también tumores, abscesos cerebrales, hematomas, lesiones traumáticas, encefalitis, meningitis, lupus, ACV, hemorragias subaracnoideas. Otro común también es el producido por drogas, aquellas que van a asociarse a liberación de ADH como la nicotina, fenotiacinas y tricíclicos. También algunas que producen un efecto renal como la oxitocina, inhibidores de prostaglandinas, y algunas que están relacionadas con acciones inciertas que llevan como producto el síndrome, como los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, carbamazepina,
clozapina. También se han puesto algunas enfermedades pulmonares como la TBC, neumonía aguda bacteriana viral, aspergiliosis y entre otros SIDA, el ejercicio prolongado, de arteritis de células gigantes, arteritis de la temporal y también algunas idiopáticas. Siguiente, por favor. Como la etiología es demasiado variada, para entender lo que sería el síndrome, primero tenemos que analizar la regulación del agua. Cuando el sodio incrementa en el plasma, ahí se produce el reflejo de la sed. Y ahí se estimula la secreción de ADH para reabsorber agua en los riñones, en el túbulo contorneado distal, y se disminuye la osmolaridad plasmática, esto es lo normal. Otro concepto que tenemos que entender es que la hiponatremia se define como la disminución de los valores plasmáticos de sodio por debajo de 135 mil equivalentes por litro. Están en tres etapas: en leve de 130 a 134, moderada de 120 a 130 y grave que es menos de 120, está mal. Y esto nos va a ayudar a entender que cuando hay una secreción elevada de ADH, ya sea cualquiera la etiología, este exceso de agua extracelular se le conoce como que tiene presencia de hiponatremia dilucional posterior. Va a haber una expansión del volumen sanguíneo y va a haber depleción de la renina plasmática y elevación del péptido natriúrico auricular. Y este tiene por función la vasodilatación y por lo tanto la disminución de la presión arterial. Y consecuente a esto tiene también la función de disminuir el sodio. Entonces se ve ahí la causa de la hiponatremia. Otra característica es que la orina se va a concentrar inadecuadamente. Siguiente, por favor. Hay varios tipos dentro de este síndrome que se relacionan un poco a su etiología o sus manifestaciones clínicas. El tipo R es el patrón más común, en 40% está producido por el tumor de células pequeñas pulmonar. Y este es el más común porque este tumor sintetiza ADH extra y la excreta. Y esto es lo que produce las demás manifestaciones clínicas. También va a producir una falla de la regulación de la hiposmolaridad, o sea que no va a suprimir la sed a pesar de la ADH que excreta, y beber normalmente agua va a hacer que la osmolaridad baje, que sería más menos de 284 milimoles por kilogramo, que es lo normal. El tipo B es el segundo patrón más común, que este se manifiesta con un umbral osmótico más bajo para la secreción de ADH. Esto quiere decir que sí se va a detectar hiperosmolaridad, pero más rápido, y va a haber una secreción más rápida también de ADH. Y habrá una hiponatremia, pero leve nada más. Y beber agua sí la suprime. El tipo C es muy rara y la osmolaridad está por encima de lo vital, que serían 284 milimoles por kilogramo. Pero las osmolaridades reducidas no suprimen la secreción de ADH. Y el tipo D, que es cuando los criterios diagnósticos para este síndrome, que los voy a explicar más adelante, se encuentran, pero los niveles de ADH no están presentes. Y esto puede estar relacionado a una sustancia desconocida antidiurética, sintetizada por algún tumor, que es lo que más se le relaciona. Siguiente, por favor. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver que afecta al sistema nervioso central por un edema cerebral. Y dentro de las diversas formas de hiponatremia van a darse consecuencias las manifestaciones. Las asintomáticas o leves generalmente no suelen tener síntomas, ni ninguna manifestación. Las moderadas cursan con anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal también. Y las graves es donde ya la afección del sistema nervioso se hace presente, como confusiones, alucinaciones, coma, convulsiones, hipertensión renal, también hay incontinencia de esfínteres por el elevado volumen sanguíneo. Siguiente, por favor. Para su diagnóstico y para su tratamiento, esos son los criterios a seguir. Primero se va a observar el marcador de hiponatremia en cualquier estado leve, grave o moderado.
también se va a ver la concentración de orina por encima de los 100 milimoles kilogramo. Esto porque el sodio se va a perder más concentrado, porque se le está quitando el agua, está reabsorbiéndose el agua. También puede haber un ligero incremento o un volumen extracelular normal, de 275 a 295 este rango, milismoles por kilogramo. Y también se suprime el efecto de la aldosterona y la angiotensina, por eso la osmolaridad urinaria también aumenta. El sodio urinario también aumenta, más de 40 milimoles por litro. Y para el tratamiento hay en instancias. Lo primero es que si está relacionado a un tumor se debe tratar o quitar el medicamento que lo produce. También puede haber una restricción hídrica en casos leves y crónicos que se da en un patrón de 1 litro en 24 horas, menos de 1 litro en 24 horas. O si no, como primer tratamiento también se puede corregir la hiponatremia de diferentes maneras, como deteniendo la perfusión del suero que se le está dando al paciente, una restricción hídrica y de sal, o también si no ya lograrlo con medicamentos que sería la demacloxina, los mineralocorticoides y los baptanes, que son principalmente son los más actuales, que son antagonistas de la ADH, como el tolvaptan. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Continuando con la exposición, pasaremos a hablar un poco sobre el síndrome de Cushing. Siguiente página, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por síndrome de Cushing? Básicamente se va a definir como cualquier manifestación que va a presentar un valor elevado de cortisol en sangre, y esto va a ser independiente de la causa que tenga. Dentro del síndrome de Cushing podemos dividirlo en dos partes, un Cushing exógeno y un Cushing endógeno. El Cushing exógeno también se le denomina como iatrogénico, ya que va a estar relacionado más que nada con el uso de corticoides en dosis altas y por un periodo extenso. Básicamente, va a estar dado por el uso de medicamentos, básicamente para tratar enfermedades que necesiten mecanismos antiinflamatorios, teniendo, por ejemplo, en el caso del asma. Y curiosamente, este Cushing exógeno es la causa más frecuente del síndrome de Cushing. Ahora, cabe recalcar que no habría que confundir el término síndrome de Cushing con enfermedad de Cushing, que es el que vamos a hablar dentro de poco. Entonces, respecto al Cushing endógeno, va a estar relacionado la producción del cortisol por el mismo organismo, mientras que en el exógeno es relacionado por factores externos. Dentro del mismo Cushing endógeno se va a dividir en dos aspectos, lo que es los dependientes de ACTH y los independientes de ACTH. Dentro de los dependientes vamos a tener a la enfermedad de Cushing tal cual. Esta es ¿cómo se llama? La enfermedad que fue descrita por Harvey Cushing. Esta va a ser la más frecuente dentro de la clasificación de los Cushing endógenos. Un ejemplo claro de esta enfermedad de Cushing va a ser el adenoma hipoficiario, ya que va a haber una alteración a nivel de la glándula pituitaria. Otro factor que también pertenece al Cushing dependiente de ACTH va a ser el Cushing ectópico, el cual va a estar relacionado más que nada a una paraneoplasia, teniendo por ejemplo la más frecuente el carcinoma microcítico de pulmón, y el que le sigue sería el carcinoma broncogénico de células pequeñas. Y también tenemos un adicional que sería el pseudo-Cushing, que básicamente van a ser alteraciones en el nivel de cortisol en la sangre, pero por modificaciones externas, no directamente por adenomas. Por ejemplo, en el caso de ingesta de alcohol, por trastornos psiquiátricos, por obesidad extrema, y se mencionan otros factores más, pero que no son tan relevantes. Respecto a los independientes de ACTH, van a estar prácticamente las alteraciones en las glándulas suprarrenales, donde estas pueden ser un adenoma, un carcinoma o incluso una hiperplasia nodular suprarrenal. Entonces, más que nada en este punto, para poder diferenciarlo, ¿por qué dependiente de ACTH y por qué independiente de ACTH? Vamos a pasar a la parte de la fisiopatología. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, en condiciones normales, el hipotálamo lo que va a liberar va a ser la CRH, que es la hormona reguladora de la hormona de la CTH. Entonces, básicamente, esta va a ser en respuesta de otros factores, por ejemplo, el estrés, por disminución de la glucosa,
exposición al frío, dolor, alguna infección, cosas por el estilo. Entonces, en unas condiciones normales, el hipotálamo va a liberar la CRH, lo cual va a ir a las receptores corticotropas que van a estar presentes en la hipófisis. Y es aquí donde se va a liberar la ACTH en base a un precursor que es la POMC o propio melanocorticoide. Y este precursor también va a estar relacionado con la MCH, que es la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces, es de aquí, desde la hipófisis de la glándula pituitaria, donde se va a liberar la ACTH, la cual va a ir hacia la glándula suprarrenal. Y es aquí donde va a inducir a la liberación del cortisol. Y es este cortisol lo que nos va a importar más. Pero que el cortisol, cuando comience a elevarse en la sangre, va a generar un feedback negativo o una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a inhibir al hipotálamo a que deje de segregar CRH. Entonces va a ser todo un ciclo completo. Pero esto es en condiciones normales. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos el síndrome de Cushing? Por ejemplo, tomemos por ejemplo el adenoma hipofisario. En el caso del adenoma hipofisario se va a producir de manera excesiva el ACTH. ¿Por qué? Porque van a haber células malignas, células neoplásicas que van a comenzar a liberar con mayor cantidad el ACTH. Y esto va a generar una hiperplasia en nivel de las glándulas suprarrenales. Esto a la vez va a llevar a un engrosamiento de la corteza, incluso disminuyendo el espacio que ocupa la médula. Y además, esta hiperplasia va a generar un incremento de la producción del cortisol. En consecuencia, va a inhibir la liberación del CRH y la CTH, como les mencionaba antes, por el feedback negativo. Pero, ¿qué va a pasar? Que este feedback negativo solamente va a afectar a las células no tumorales a nivel tanto de la hipófisis. Entonces, las células tumorales van a seguir segregando el ACTH y por ende va a generarse una atrofia a nivel de este órgano. Ahora, lo mismo suele suceder en el caso del adenoma de las glándulas suprarrenales, pero la diferencia está en que este adenoma está afectando directamente a la glándula suprarrenal, no está afectando a la hipófisis, por ende, no va a haber participación de la ACTH, ya que, como les mencionaba, si se aumenta el cortisol, se va a activar el feedback negativo y ya no van a liberar la ACTH. Es ahí donde se encuentra la diferencia entre dependiente de ACTH e independiente de ACTH. Cuando se trata del adenoma hipoficiario va a ser dependiente, porque va a haber participación de este. Pero en el caso de las glándulas suprarrenales, ya no va a haber participación de este. Siguiente, por favor. Muy bien. En el caso de las manifestaciones clínicas, como ya se mencionó al comienzo, son la hipertensión, la diabetes, el aumento de peso y diferentes acciones más. Pero más que nada, para tener una idea, las manifestaciones clínicas van a estar ligadas a una exageración de las acciones propias del cortisol. En otras palabras, si conocemos las acciones propias del cortisol, vamos a poder conocer las manifestaciones que van a tener esta enfermedad o este síndrome. Por ejemplo, ¿no? En el metabolismo de la glucosa tenemos que va a estimular la gluconogénesis, pero como esta va a estar excesivamente, nos va a provocar una hiperglicemia. Es más, como disminuye el consumo de la glucosa, incluso puede ser un factor diabetogénico. Otro factor también sería la descomposición de las proteínas, pero como va a estar de manera excesiva, nos va a provocar debilidad muscular, adelgazamiento de la piel, y a causa de este adelgazamiento va a haber una distensión que va a generar lo que son las estrías purpúricas, incluso va a haber debilitamiento a nivel óseo que va a generar osteoporosis. Respecto a la movilización de los ácidos grasos, lo que nos va a provocar es el clásico jiba de bisonte y cara de luna llena, que son signos clásicos de esta enfermedad. Y como ya se mencionaba antes, un aumento, una obesidad de manera central. Otro también que tenemos que tener en cuenta es que como el cortisol tiene una acción que inhibe la respuesta inmunitaria y va a reducir la formación de anticuerpos, nos va a tener una gran predisposición a que se generen infecciones. Y es por eso que una vez que se detecta, que se diagnostica el síndrome de Cushing, tiene que tenerse muy en cuenta que no vaya a producirse una infección. Y también se menciona en menor proporción que puede contribuir a una inestabilidad emocional, pero no se encuentra tan presente en esta enfermedad. Y también se encuentra que va a inhibir esta hormona, la hormona reguladora de la gonadotropina, como ya se mencionaba antes. Y esto lo que va a provocar también, más que nada en las mujeres, es el hirsutismo, que básicamente es aumento de vello facial, y la amenorrea. Básicamente esto se va a dar en las mujeres.
Y una manifestación adicional es que va a haber este incremento de la melanocitos. Recuerden que les mencioné que tanto la ACTH como los melanocitos van a provenir de un mismo precursor, entonces es por eso que se va a generar también una coloración a nivel del rostro. Siguiente, por favor. Y ya, respecto al diagnóstico, básicamente va a estar dado en dos etapas. Primero, tenemos que confirmar que hay un aumento excesivo de cortisol y luego, una vez que confirmamos esto, vamos a poder identificar la causa. Para poder confirmar este exceso de cortisol, vamos a depender de tres pruebas. La primera va a ser el cortisol libre en orina, que básicamente si es mayor a 150 miligramos en una orina de 24 horas, ya estamos confirmando que es un síndrome de Cushing. Pero este examen sí se tiene que repetir al menos dos o tres veces, porque no es 100% a la primera. Luego tenemos el test de supresión con dexametasona a 1 miligramo, o también llamado a dosis baja, en el cual se le da una tableta de 1 miligramo de la noche para la mañana, y en la mañana se le toma los niveles de cortisol. Y si estos superan el 1.8 gramos por decilitro, prácticamente estamos confirmando un síndrome de Cushing. Este sí es prácticamente efectivo, ya que si a la primera nos sale positivo, ya estamos confirmándolo. Y el tercero sería el cortisol en saliva nocturna, que básicamente si supera los 0.55 microgramos por decilitro, estaríamos confirmando. Pero al igual que en el cortisol libre en orina, tendrían que hacerse un par o dos, tres veces. Una vez que se confirma que ya se tiene niveles elevados de cortisol, se debe identificar la causa. Entonces, esta causa la vamos a identificar en relación a los tipos que ya les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer uso de la ACTH a nivel plasmático. Si su valor es elevado, va a ser dependiente de ACTH, pero si el valor es bajo, va a ser un Cushing independiente de ACTH. Ahora, respecto al dependiente de ACTH, también vamos a necesitar hacer un test de supresión con dexametasona, pero esta vez a 8 miligramos, o también conocido como altas dosis. Y ese nos va a permitir diferenciar si se trata de un dependiente de un adenoma hipoficiario o si no de una neoplasia ectópica. En el caso del independiente, va a ser necesario hacer uso de la tomografía y de la historia clínica, ya que recordemos que en el independiente podemos encontrar afecciones en la glándula suprarrenal y también podría ser que se trate de un Cushing externo, un exógeno. Respecto al tratamiento, lo vamos a dividir también de acuerdo a la causa que hemos hallado. Si es un Cushing exógeno, recordemos que va a ser por el consumo de fármacos, de corticoides. Entonces, básicamente, la manera para poder tratarlo va a ser disminuir la dosis o dejar de consumir la dosis. Pero lo que se recomienda es que sea de manera gradual, ya que recordemos que se está inhibiendo. Recuerden el feedback negativo. Como hay un feedback negativo, el órgano no está en sus funciones normales. Entonces, si le retiras por completo el fármaco al paciente, prácticamente le estás inhibiendo todo. Entonces, por eso se tiene que dar de manera gradual. En el caso del Cushing endógeno, lo que se recomienda es una cirugía en el cual se va a extirpar la zona que está afectada. Y lo que más se recomienda es una resección transesfenoidal y una hemihipofisectomía. También se hace uso de radioterapias y terapias de reemplazo de cortisol, y también es necesario, se recomienda, como les mencionaba al comienzo, prevenir infecciones, tener siempre eso en cuenta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna participación más? Bien. Entonces pasamos a la fase de preguntas, por favor. Su apellido, por favor, y su pregunta. Buenas noches, doctor. Mi apellido es Mata Pérez y mi pregunta es, en un adenoma hipoficiario, en el caso que exista una mayor producción de hormona estimulante de la tiroides sintetiza mayor cantidad de hormona T3 y T4, pero ¿qué pasa con las células parafoliculares que también forman parte de la tiroides? ¿Y qué efecto genera en el cuerpo? Si existiría una mayor secreción de TSH.
Por favor, los expositores. Bueno, como dices, en caso de que haya una hipersecreción de la paratormona, ¿no? Ah, en el caso de que sea por un adenoma hipoficiario, ah, lo veo muy raro porque la hipófisis no está relacionada mucho con la secreción de paratormona, sino con la secreción de tiroides. Pero un adenoma por hipersecreción de hormonas tiroideas, creo que sí podría estar asociado con también hipersecreción de paratormona. En el caso de que se dé eso, lo que podría suceder sería una hipercalcemia, es decir, aumento de la concentración de calcio en la sangre. Eso podría afectar también en varias enfermedades, pero sobre si existiría asociación o no, no estoy muy seguro. Si has encontrado información, podrías explicarlo, por favor. Ah, lo que estaba leyendo es como tú mencionaste en un inicio, que la hormona TSH en sí va a estimular a las células foliculares de la tiroides, pero no a las parafoliculares, porque estas solo dependen de la cantidad de calcio de la sangre. En sí, la hormona estimulante de la tiroides no genera efecto en estas células. Más preguntas, por favor. Doctor, buenas noches. Mi apellido es Guama Melgar. La pregunta va si el síndrome de pseudo-Cushing se puede dar por causas fisiológicas y cuáles serían. Tengo entendido que en parte sí. O sea, básicamente, como les mencionaba antes, el síndrome de Cushing va a estar definido como cualquier manifestación que va a provocar que el cortisol se eleve superior a los valores normales. Como mencionaba antes, los más frecuentes van a ser el farmacológico o el exógeno, y luego van a seguir los endógenos, siguiendo la enfermedad de Cushing, que es el adenoma hipoficiario. Respecto a lo que me mencionas por cuestiones fisiológicas, sí estaría dentro de la clasificación de pseudo-Cushing, pero solamente es por un tiempo prolongado. O sea, una vez que el estímulo desaparece, los valores van a volver a su condición normal. Entonces, como mencionaba antes, ¿no? Básicamente está dado por enfermedades como el alcohol, diabetes, algún trastorno psiquiátrico que va a terminar influyendo, pero solamente va a ser de manera temporánea, no va a ser no va a necesitar necesariamente de algún tratamiento. Gracias. Para agregar, como mencionabas, también he encontrado causas fisiológicas como pueden ser los ejercicios, el estrés, a veces en gestantes, o también por el uso de anticonceptivos orales, porque ellos aumentan la globulina y esta es transportadora de los esteroides. A ver, al expositor del síndrome de Cushing quisiera preguntarle cuáles son las complicaciones frecuentes de este tipo de pacientes. Doctor, disculpe, no lo escuché muy bien. Ahora, en el síndrome de Cushing, ¿cuáles son las complicaciones frecuentes de estos pacientes? ¿O cuáles son las causas frecuentes de muerte en estos pacientes? Tenía entendido que si al paciente que se le detecta el síndrome de Cushing no se le da un tratamiento adecuado,
tiende a aumentar la morbilidad y esta tiende a ser grave. No estoy muy seguro de cuál sea la complicación más grave, no he ahondado mucho en eso, pero me imagino que podría estar relacionada, por ejemplo, al caso de un síndrome metabólico, que va a estar relacionado más que nada con el factor diabetogénico. Otro factor también podría ser el incremento de la hipertensión, ya que según había investigado, el cortisol tiene cierta relación con la aldosterona, ya que es capaz de poder definirse en sus receptores y también podría estar relacionado a ese punto. Mm, la verdad no he ahondado mucho en ese punto, doctor. Bien, solamente por mencionarte que estás planteando muy bien tu respuesta, puesto que el problema fundamental de complicaciones son de tipo metabólico, ¿no? Correlacionados con enfermedades y patologías cardiovasculares. Es un dato muy importante que cuando yo evalúo y cuando enfrento al paciente con enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing, automáticamente tengo que pensar que este paciente tiene riesgo cardiovascular, el riesgo diabetogénico, el riesgo de hipertensión arterial o el famoso síndrome metabólico, ¿no? Es un dato muy importante. A ver, colegas, por favor, quisiera más preguntas. Yo estoy seguro que hay preguntas por ahí y en el afán de colaborar con el grupo expositor. Doctor, buenas noches. Mi pregunta es, en el caso del síndrome de Cushing hay una obesidad central, ¿a qué se debe especialmente la obesidad central? Adelante, Ya, nuestro expositor. sí, básicamente lo que mencionaba la fuente bibliográfica era que el cortisol lo que va a generar es que haya una movilización de los ácidos grasos y estos se van a generar en puntos centrales, más que nada. ¿Por qué razón? Porque a nivel de las extremidades lo que va a haber va a ser un debilitamiento. Esto más que nada relacionado a que el cortisol también va a tener un efecto de lipólisis, o sea, va a degradar las proteínas. Entonces, a nivel de las extremidades, lo que se va a dar va a ser un debilitamiento muscular o un desgaste muscular. Lo mismo va a pasar con la piel. Va a terminar adelgazándose. Va a perder parte de una de sus capas y va a tener como una contextura, según se mencionaba, como un pergamino, una contextura así, como algo viejo, como algo debilitado. Entonces, más que nada es por eso que se menciona que es un obesidad central. Básicamente es ahí donde se van a ir almacenando estos ácidos grasos, especialmente en la zona del escapular posterior, lo que va a generar lo que es la joroba de bisonte, y también en la parte del rostro, lo que va a dar ese aspecto de cara de luna llena o facie de luna llena. Por favor, más participaciones. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Rico Cuba Erickson y tengo una pregunta, compañero. Quisiera saber la relación que existe entre entre el síndrome de Cushing y el síndrome de Nelson. Disculpe, compañero, ¿podría volver a repetir la pregunta? Sí, la diferencia que existe entre el síndrome de Cushing y el síndrome de Nelson. La verdad, tenía entendido que el síndrome de Nelson estaba relacionado más que nada con la ACTH, con la hormona adenocorticofina. Pero me estás preguntando más que nada la diferencia, si no me equivoco. Más que nada la diferencia sería que el síndrome de Nelson estaría más relacionado a lo que es la participación de la ACTH en sí, mientras que el síndrome de Cushing estaría más que nada relacionado a lo que va a ejercer esta ACTH, que sería el cortisol, ya que va a haber, incluso como se mencionaba antes, subtipos en los cuales no va a participar la ACTH, mientras que el síndrome de Nelson sí va a estar relacionado directamente con esta hormona. Eso es lo que tengo entendido. No,
No sabría decir más. Sí, agregar a que pues, el síndrome de Nelson se provoca o hay síndrome de Nelson a un crecimiento de un tumor hipoficiario residual cuando un paciente con con un paciente de síndrome de Cushing se le hace una operación y al tumor residual, los efectos que causan ese tumor residual de una mala de una mala operación causa el síndrome de Nelson. Si nos podrías explicar mejor, amigo, no te entendí bien qué significa con una mala operación. Sí, doctor, a los pacientes con síndrome de Cushing, como dijo el compañero, un tratamiento es eh, la, la suprarrenalectomía bilateral, como está en sus diapositivas. Y ese es un tratamiento para los pacientes con Cushing. Pero si se le hace una suprarrenalectomía bilateral, ¿cómo se podría decir? Fallida o se deja un tumor, ese tumor crece y ese tumor residual vuelve a crecer y causa el síndrome de Nelson. Básicamente eso, doctor. Lo que puedo entenderte es un cuadro clínico muy semejante al síndrome de Cushing, pero como Exacto. secundario a un residuo quirúrgico. Así es, doctor. Ok, muy bien, bien, buena precisión. A ver, más participaciones, por favor. Doctor, buenas noches. Yo tengo una pregunta también. Para todo el grupo, ¿qué es un síndrome de Cushing ectópico y qué es lo que ocasionaría un síndrome de Cushing ectópico? Ya, sobre el síndrome de Cushing ectópico, ¿no? Ya. Básicamente, el síndrome de Cushing ectópico va a ser un tumor, también mencionado como una paraneoplasia, de un tejido distinto al que está, por ejemplo, la pituitaria. Dentro de estos, el más frecuente, como mencionaba antes, es el adenoma, el carcinoma microcítico del pulmón, en el cual las células de este momento que hacen encontramos tal vez un tumor maligno, básicamente un carcinoma, y va a ser una metástasis. No exactamente una metástasis, disculpen. Este tumor va a tener condiciones histológicas similares a las condiciones histológicas en este caso, la pituitaria. Y es por esta razón que van a segregar esta hormona ACTH. Incluso se mencionaba que algunos tumores, no estoy muy seguro si es este mismo tipo de carcinoma, que pueden segregar la superior, la que segrega el hipotálamo, la CRH. Entonces, incluso este tumor ectópico puede generar esta hormona y actuar directamente sobre la hipofisiaria, o sea, sobre la hipófisis. Es por eso que el ectópico se encuentra dentro de la clasificación dependiente de la ACTH, porque sí va a generar esa participación. O bien va a estimular a la hipófisis para que segregue la ACTH, o bien lo va a segregar a este mismo tumor. Eso básicamente es un Cushing ectópico. Eso más que nada. Bien, si no va a haber más preguntas, hacerle extensivo a nuestro expositor del síndrome de Cushing, puesto que ha recaído la atención de toda la clase en él. Y bien, felicitarle por las respuestas y bien, ¿no? Continuamos. Entonces, colegas, hasta la siguiente clase ya coordinaremos con nuestra delegada lo concerniente a ello, ¿ya? Bien, cada uno de ustedes, muy buenas noches y, bueno, disculpen una vez más por la tolerancia con el tiempo. Buenas noches.
Hasta luego, doctor.